El tema de esta clase es la ética helenística y para entender las corrientes y escuelas filosóficas que surgen en el periodo histórico del helenismo, primero es importante aclarar qué es el helenismo. El helenismo es una época que los historiadores sitúan a partir de la muerte del conquistador macedonio Alejandro Magno, que muere en el año 323 a.C., hasta que Grecia se convierte en provincia del Imperio Romano, que ocurre en el año 146 a.C. Otros historiadores prolongan la extensión en el tiempo del helenismo y afirman que va desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que toma lugar en el año 476 después de Cristo. ¿Y por qué algunos historiadores consideran que el helenismo va hasta la caída del Imperio Romano de Occidente? Pues porque el Imperio Romano hereda la cultura griega. Podemos pensar, por ejemplo, en el poema La Eneida, que escribe Virgilio, y Virgilio trata de conectar el poema homérico de la Ilíada, concretamente el destino de los troyanos que terminan sucumbiendo a los aqueos, Troya es quemada, y un príncipe troyano, Eneas, logra escapar de Troya y termina fundando el reino que se hereda de las tradiciones y de las costumbres de los troyanos en Italia. Se enfrenta al rey que se encontraba en ese momento en Italia y que corresponde a las culturas anteriores a los romanos que habitaban ese territorio, los etruscos, por ejemplo. Y Virgilio, desde la Eneida, trata, por lo tanto, de conectar a los romanos con los troyanos. Si vamos más allá del caso concreto de Virgilio, encontramos que los romanos adoptan los mismos dioses que los griegos, evidentemente les cambian los nombres. Zeus pasa a ser Júpiter, Hades pasa a ser Plutón, Ares, el dios de la guerra, pasa a ser Marte. Es un cambio de nombre, pero en esencia conservan la misma mitología, la misma religión, los mismos dioses. Entonces, el que algunos historiadores sitúen el fin del helenismo con la caída del Imperio Romano de Occidente responde al hecho de que Roma heredó la cultura griega y cuando cae el Imperio Romano de Occidente implica que esa cultura griega cae junto al Imperio Romano de Occidente. Por eso en Europa acontece el oscurantismo y es hasta el siglo XV cuando comienza el Renacimiento, que se trata de recuperar esa cultura clásica griega que el Imperio Romano había mantenido, pero que parece colapsar junto con el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente, Bizancio, se mantiene hasta que los turcos toman Constantinopla en 1453, pero el Imperio Romano de Occidente cede a las invasiones bárbaras en el año 476 después de Cristo. Entonces, el helenismo es el periodo histórico que va desde la muerte de Alejandro Magno hasta, y yo opino que los historiadores que lo prolongan hasta la caída del Imperio Romano de Occidente tienen razón. Entonces, por lo tanto, podemos decir que el helenismo va desde el 323 a.C., cuando muere Alejandro Magno, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Y el helenismo se caracteriza por la expansión de la cultura griega a lo largo del imperio que crea Alejandro Magno, pero que comienza a fragmentarse con la muerte del conquistador macedonio. Y es que acá pueden ver en pantalla, el imperio de Alejandro Magno abarcaba desde Macedonia. Alejandro Magno nace en Macedonia, que era un reino que se consideraba bárbaro por algunas ciudades-estado. Los atenienses, por ejemplo, consideraban que los macedonios eran bárbaros, a pesar de que los macedonios hablaban griego y a pesar de que los macedonios tenían los mismos dioses que las otras ciudades-estado de la Hélade. A pesar de eso, eran considerados como bárbaros. Y el rey de los macedonios, Filipo II, el papá de Alejandro Magno, le preocupaba mucho cambiar ese prejuicio que tenía Macedonia a los ojos, sobre todo de los atenienses. Se preocupó mucho el rey Filipo II por mejorar la forma en la que los atenienses concebían a los macedonios y por eso trató de mejorar la cultura macedonia. Por eso, por ejemplo, le pidió a Aristóteles, hijo
de un médico de la corte del rey Filipo II que fuera el maestro de su hijo Alejandro Magno. Aristóteles fue, por tanto, maestro de Alejandro Magno, y todo eso obedece al intento de Filipo II de mejorar la imagen de Macedonia frente sobre todo a Atenas, porque los consideraban unos bárbaros. Alejandro Magno se cría bajo las enseñanzas de Aristóteles, y cuando Filipo II es asesinado, Alejandro Magno tenía 20 años, asume la corona del reino de Macedonia y comienza una etapa de expansión militar que lo lleva a derrotar al ejército de Tebas, que lo lleva a someter a Atenas, a Esparta, a las diferentes ciudades-estado, y organiza una unión de las fuerzas militares de esas ciudades-estado que ahora están bajo el control de Macedonia para comenzar una expedición hacia el Medio Oriente. En esa época, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, la potencia que controlaba el Mediterráneo era el imperio persa. Los persas tenían el control. Y Alejandro Magno, cuando toma el control de las principales ciudades-estado de lo que hoy en día llamamos Grecia, comienza su expedición, cruza este mar que separa Europa del Medio Oriente y comienza su invasión en el río Gránico, que podemos ver acá en el mapa. La batalla del río Gránico es la primera batalla que libra Alejandro Magno en territorio persa. Alejandro Magno vence a los persas en la batalla del río Gránico y después comienza una verdadera odisea que dura 12 años, y en esos 12 años de batallas, de ataques a ciudades fortificadas de los persas, Halicarnaso, que podemos ver ubicada acá en el mapa, la ciudad de Sardes, todas las distintas ciudades que tenían los persas ceden a la invasión que lidera Alejandro Magno, a pesar de que Alejandro Magno llevaba apenas 40,000 hombres y los persas eran un imperio que controlaban una extensión de tierra enorme, tenían hombres, tenían el conocimiento de la geografía, tenían los recursos, tenían todo a su favor, y sin embargo Alejandro Magno, con muchas desventajas numéricas en el plano militar, en el plano de los recursos, no conocía bien la geografía. A pesar de esas desventajas logra sobreponerse y logra vencer a los persas hasta que finalmente les da el golpe decisivo en la batalla de Gaugamela. Gaugamela la podemos ver acá localizada en el mapa, donde Alejandro Magno vence al emperador de los persas Darío III, y Darío III en la batalla de Gaugamela es obligado a retirarse, a abandonar la batalla, y es una victoria aplastante a favor de Alejandro Magno. Alejandro Magno no queda satisfecho con haber conquistado la mayor parte del imperio persa y continúa avanzando y avanzando hasta que sus conquistas lo llevan a India. Alejandro Magno está obsesionado con encontrar el fin del mundo, como propone el escritor e historiador Valerio Manfredi, que escribe una serie de novelas sobre las campañas militares de Alejandro Magno, y en esas novelas trata de responder a la pregunta: ¿qué fue lo que impulsó a este príncipe de Macedonia, luego rey, a los 20 años, a llevar a cabo la que sigue considerándose como la mayor o una de las mayores hazañas militares de la historia antigua? Fue capaz de vencer a la potencia de la época en todas las batallas que libró hasta que le dio el golpe contundente en la batalla de Gaugamela, con toda serie de desventajas, y sin embargo se sobrepuso, y a pesar de salir victorioso frente al imperio persa, Alejandro Magno no quedó satisfecho y siguió expandiendo y expandiendo hasta que finalmente sus soldados no aguantaron más, y los soldados prácticamente hicieron un levantamiento contra las órdenes de Alejandro, justo cuando Alejandro quería irse más hacia India, más profundamente hacia India. Los soldados simplemente no aguantaban más ese deseo de conquista de Alejandro Magno y se rehusaron a seguir las órdenes del emperador, por lo que Alejandro Magno decide volver a Babilonia, donde muere a la edad de 32 años. Algunos historiadores especulan que fue envenenado, sencillamente porque tenía un deseo insaciable de conquista, y su ejército llegó al punto, después de 12 años de batallas, que se cansó, no podían ir más, a pesar de que Alejandro quería seguir yendo más y más lejos.
Alejandro muere, por lo tanto, en el año 323 a.C., ahí es cuando comienza el helenismo, y ese imperio que había formado desde Macedonia hasta las fronteras de India implica el contacto entre la cultura de los griegos y la cultura de las civilizaciones del Medio Oriente. Recordemos que en el Medio Oriente encontramos a Egipto, encontramos a Babilonia, encontramos a Persia, y por lo tanto se produce, gracias al imperialismo de Alejandro Magno, un contacto cultural que va a tener un impacto en el desarrollo de la filosofía, que se enmarca dentro del periodo histórico que se conoce como el helenismo. Cuando Alejandro muere en Babilonia, su imperio comienza a fragmentarse, distintos reinos comienzan a pelear entre ellos por el control del imperio que deja Alejandro, porque cuando Alejandro muere no dejó sucesores, no dejó herederos al trono, y por lo tanto su imperio colapsa y acontece una época de guerras civiles y de enfrentamientos entre territorios que antes formaban parte del imperio de Alejandro. Sin embargo, a pesar de la descomposición del imperio de Alejandro, fruto de la muerte del emperador de Macedonia, el legado del imperialismo de Alejandro Magno es una visión casi cosmopolita, en el sentido en el que Alejandro quería unir a Oriente y a Occidente, quería unir a los griegos y a los habitantes del Medio Oriente, persas, egipcios, los habitantes de Babilonia. Eso causó mucha oposición entre varios soldados de Alejandro Magno, porque consideraban que se estaba volviendo persa y estaba abandonando su identidad como griego, pero Alejandro quería conectar ambas civilizaciones, ambos espíritus culturales, y las condiciones de su imperio permiten un contacto que va a impactar el desarrollo de las escuelas filosóficas del helenismo. Sucede que las escuelas o corrientes filosóficas de este periodo histórico del helenismo heredan de la filosofía de Platón la preocupación ética y política, pero abandonan, al menos en el sentido en el que no les preocupa, como le preocupaba a Platón, las cuestiones metafísicas. Los estoicos, algunos estoicos hablaban del fuego como la esencia del cosmos, pero los escépticos, los cirenaicos, los cínicos toman distancia de las cuestiones metafísicas. Los escépticos, por ejemplo, rechazan la posibilidad siquiera de conocer, entonces no abordan cuestiones metafísicas. Los cínicos, los cirenaicos no se preocupan por lo metafísico, sino se concentran exclusivamente en lo ético, y como la ética es inseparable de la política, presentan planteamientos políticos a la luz de una época en la historia que implica la disolución de la polis, porque el imperialismo de Alejandro Magno le quita la independencia a las polis, ya no son ciudades-estado libres, sino que estaban sometidas al mando de Alejandro, y cuando muere Alejandro, pues el imperio queda en un estado de confrontación perpetua entre los territorios que Alejandro había conquistado. El helenismo, entonces, a partir de la muerte de Alejandro Magno, por esos cambios políticos que surgen después de que muere el emperador, impacta la orientación ética y política de las escuelas que vamos a ver a continuación, que son las corrientes filosóficas que se examinan en el helenismo. Respecto a las escuelas y corrientes filosóficas que surgen en este periodo histórico, la ética helenística, encontramos a los cirenaicos. Los cirenaicos fueron filósofos hedonistas, y estos filósofos consideraban que el placer era la máxima virtud y era necesario para alcanzar la felicidad. Los cirenaicos, los escépticos, los cínicos, los estoicos y todas las escuelas filosóficas del helenismo se preocupan por la cuestión de cómo vivir, de cómo alcanzar la felicidad, de cómo lidiar con la muerte, el sufrimiento. Piensan el problema de la razón y de las pasiones y producen una filosofía que hoy en día sigue teniendo importancia, y precisamente más adelante quiero escucharlos a ustedes para, con base en lo que vamos a presentar acerca de estos filósofos, estas corrientes y estas escuelas, poder dilucidar y reflexionar sobre la importancia y la vigencia de la ética helenística para la actualidad. Los cirenaicos entonces son hedonistas
plantean que el placer es el camino para concretar la felicidad. Los escépticos, hay distintos tipos de escépticos. El primer tipo de escepticismo que se consolida en el helenismo es conocido como el escepticismo pirrónico, en nombre del escéptico Pirrón, que fue el fundador de esta escuela o de esta corriente filosófica. Y los escépticos niegan la posibilidad de conocer, se declaran cosmopolitas, niegan ese carácter universal de la verdad que encontramos en la teoría del conocimiento de Platón. Platón hace esa distinción entre episteme y doxa, considera que la episteme es ciencia universal, es la verdad que existe independientemente del contexto humano en el mundo de las ideas, pero los escépticos rompen con ese planteamiento platónico sobre la verdad y sobre el conocimiento y declaran tajantemente que no se puede conocer. Construyen una ética que tiende en lo político hacia el individualismo, porque el escepticismo los lleva a cuestionar toda proposición no evidente que ellos consideran dogmática. Los cínicos, que son otra escuela, ya vamos a profundizar el contexto histórico de cada una de estas corrientes, por ahora solo las estoy nombrando, enunciando. Los cínicos, por su parte, van a caracterizarse por un cuestionamiento profundo de las costumbres y de la moral, particularmente en Diógenes el Cínico, que es el representante más importante de esta escuela filosófica que surge en la época del helenismo. Y los cínicos van a apostarle a una ética que presenta la autarquía como una forma de resistencia y de cuestionamiento frente a las instituciones políticas de la polis ateniense, frente a las tradiciones morales y costumbres convencionales. Los estoicos, y aquí en los estoicos hay que tener en cuenta que los estoicos tienen una historicidad, entonces hay una escuela estoica que es conocida como el estoicismo antiguo, está el estoicismo medio y el estoicismo nuevo. Los estoicos más conocidos, Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, vivieron en la época del Imperio Romano y escribieron sobre su ética que conduce a la ataraxia, que significa imperturbabilidad, en la época del Imperio Romano. Pero los primeros estoicos alcanzaron a vivir en la época en la que Grecia todavía no hacía parte del Imperio Romano, y estos estoicos, sean los del estoicismo antiguo o el estoicismo medio o nuevo, tienen en común una reflexión ética sobre las pasiones, el sufrimiento, la muerte, que propone vivir de acuerdo al uso de la razón en la vida cotidiana para entrar en un estado de armonía con el orden racional que hace del universo un cosmos. Entonces, los estoicos no ahondan mucho en cuestiones metafísicas, pero tienen una concepción de la naturaleza que les permite proponer una ética que se fundamenta en la armonía entre el individuo y la naturaleza, vivir de acuerdo a una naturaleza que se identifica, en el caso de Epicteto, como ya lo vamos a ver más adelante, como un conjunto de fenómenos y de fuerzas que no están bajo nuestro control, y como no están bajo nuestro control, nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que nosotros controlamos, y ahí es donde entra esa razón práctica, esa sabiduría práctica que Aristóteles llamaba frónesis, llevar la razón a la vida cotidiana para discernir entre las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que no están bajo nuestro control, para vivir de acuerdo a la luz de esa razón llevada a la vida cotidiana. Hay otras corrientes filosóficas dentro del helenismo, el neoplatonismo, que sobre todo se desarrolla en Alejandría. Están los peripatéticos, que son los discípulos de Aristóteles en el liceo que funda Aristóteles, pero en esta clase nos vamos a enfocar especialmente en los cirenaicos, en el escepticismo pirrónico, en los cínicos y en los estoicos, porque son las principales corrientes del helenismo que tienen la mayor vigencia desde perspectivas filosóficas diferentes para pensar la cuestión de cómo vivir en la actualidad, que es la finalidad de esta clase. Al final, hacer un ejercicio de reflexión sobre la vigencia y la utilidad de los planteamientos éticos de estas corrientes en la actualidad, dadas las condiciones del ser humano y de la sociedad en el mundo contemporáneo. En ese orden de ideas, comenzando por el escepticismo pirrónico,
Esta escuela o corriente filosófica es fundada por Pirrón de Elis, que nació en el año 360 a.C. y murió en el año 270. Y Pirrón de Elis participó en las campañas militares de Alejandro Magno, de tal manera que fue a India cuando Alejandro Magno trató de conquistar India, y estando en India, Pirrón de Elis conoce a los gimnosofistas. Los gimnosofistas eran unos filósofos, aunque tienden más hacia la religión de India, que los griegos llamaban gimnosofistas, pero que en realidad era una especie de rama religiosa del hinduismo. Eran unos sabios, pero tenían muchos elementos místicos, y Pirrón de Elis se encuentra con estos sabios de la India, que los griegos llamaban gimnosofistas, y de ellos aprende la noción de ataraxia, de imperturbabilidad. Pirrón de Elis vuelve de India, vuelve de las campañas militares de Alejandro Magno, y cuando regresa a Grecia, funda su escuela, que los historiadores hoy en día conocen como el escepticismo pirrónico. Y ahí, en esa escuela que funda Pirrón, este pensador trata de aplicar lo que aprendió en India de esos sabios que hablaban de la imperturbabilidad, eliminando el elemento místico que está presente en la forma en la que esos sabios de India entendían la ataraxia, la imperturbabilidad, y desarrollando una postura frente al conocimiento que niega la posibilidad de conocer, niega la magia, niega lo místico, niega lo religioso, pero también niega la posibilidad de la filosofía misma para conocer, y por lo tanto niega el absolutismo platónico con relación a la verdad, niega la posibilidad de que haya una verdad universal a la que se accede mediante la contemplación de las ideas que existen en el mundo de las ideas, en el topos urano, de acuerdo a la filosofía metafísica de Platón. Y en esa escuela que funda Pirrón se desarrollan conceptos que van a fundamentar la ética de los escépticos. El primero de estos conceptos o nociones que se le atribuyen a la escuela del escepticismo pirrónico lo podemos ver en pantalla, y este primer concepto en griego significa suspensión del juicio. Se deriva del planteamiento escéptico a propósito de la imposibilidad de conocer. Entonces, desde Pirrón de Elis, los escépticos niegan la posibilidad de conocer y por lo tanto aconsejan, y esto ya es un consejo ético, la suspensión del juicio como un primer componente que debe aplicarse y que lleva a vivir mejor, al buen vivir y a conquistar la felicidad, que es la preocupación que tienen en común estas distintas corrientes que se desarrollan en el helenismo. La suspensión del juicio implica aceptar que no podemos conocer nada con absoluta certeza. Todas las proposiciones no evidentes son dogmáticas. Uno puede dar un argumento sobre alguna cuestión y al mismo tiempo presentar un contraargumento que tiene el mismo peso y el mismo valor, y por lo tanto todo se reduce a opiniones, no se puede llegar a ese episteme que consideraba Platón. Eso es lo que plantean los escépticos. Los escépticos también hablan de la ecuanimidad, apatheia, acá la pueden ver en griego, y la ecuanimidad, que significa indiferencia, va de la mano con la suspensión del juicio. Entonces los escépticos dicen, no podemos conocer, no hay una verdad absoluta, todas las proposiciones no evidentes son dogmáticas, no hay un conocimiento verdadero, solo hay opiniones con igual valor, no se puede determinar cuál es la verdad absoluta o la esencia de las cosas. Entonces proponen la indiferencia. La indiferencia va de la mano con la suspensión del juicio, y la ataraxia o la imperturbabilidad es un estado que se gana cuando uno aplica esa noción de la apatheia en la vida cotidiana. Uno se vuelve indiferente al sufrimiento, a las tragedias, y alcanza una imperturbabilidad que en Oriente algunos filósofos representan con la imagen del bambú, que frente a la tormenta se mantiene imperturbable. Ni siquiera una tormenta puede arrancar del suelo el bambú se mantiene imperturbable, porque cuando hay una tormenta el bambú se mueve con la tormenta, cuando hay el sol el bambú responde a esas circunstancias y se mantiene, no trata de luchar. Eso ya lo entendían en la filosofía oriental, y en la filosofía occidental de la época helenística, esa idea de ataraxia, que implica indiferencia para los escépticos, es no resistir
a las cosas que ocurren y que están fuera de nuestro control, no tratar de cambiar aquello que no podemos cambiar, sino es casi como una resignación fundamentada en un juicio filosófico sobre la condición humana y sobre la imposibilidad de conocer. Entonces la apatheia lleva a una actitud ética que es la ataraxia, y la felicidad se gana gracias a la ataraxia. Los escépticos también hablaban de la catalepsia, acá la podemos ver en griego, que significa lo que no puede ser comprendido o la imposibilidad de comprender. Entonces se deriva también de la suspensión del juicio, que es su actitud en el plano de la teoría del conocimiento. Los escépticos fueron la primera escuela filosófica occidental en identificar el problema de la inducción y lo que se conoce como el trilema de Munchausen. El problema de la inducción es un problema hoy en día en epistemología que tiene que ver con el carácter de verdad que tiene una inducción, hasta qué punto una inducción permite llegar a conclusiones verdaderas, a un conocimiento acertado y seguro. Y el trilema de Munchausen tiene que ver con la idea de que si uno presenta una afirmación, debe presentar una justificación que permita el nivel de verdad que tiene esa afirmación, y luego tiene que presentar otra justificación de esa justificación, y así se llega al absurdo de una secuencia infinita de justificaciones que para los escépticos probaban que no hay un conocimiento verdadero, porque se necesitan justificaciones infinitas para una premisa que se considera como verdadera. Los escépticos entonces tildan toda proposición no evidente como una forma de dogmatismo, y proponen una ética que conduce a la imperturbabilidad. La imperturbabilidad también está presente en los estoicos, como vamos a ver más adelante, pero la diferencia es que en los escépticos esa imperturbabilidad está conectada a la suspensión del juicio, a la apatheia y a la acatalepsia, es decir, a la imposibilidad de conocer, que no es algo que admite la escuela de los estoicos. Los estoicos, y vuelvo a decir, como vamos a ver más adelante, hablan de imperturbabilidad, pero en el plano del conocimiento no dicen tajantemente que no se puede conocer. Eso es propio de los escépticos. Entonces los escépticos hablan de imperturbabilidad, pero a partir de ese juicio de que no se puede conocer. El representante más importante del escepticismo dentro de la ética helenística es Pirrón. Pirrón, como ya les había dicho, participó en las expediciones de Alejandro Magno, no escribió nada, pero sí lo hizo su discípulo Timón, que heredó la dirección de la escuela de los escépticos después de la muerte de Pirrón, y su discípulo transmitió el pensamiento de este fundador de la escuela escéptica por medio de unas sátiras. Entonces el discípulo de Pirrón escribe unas sátiras de los poemas homéricos donde coloca a su maestro Pirrón como el héroe central, y los filósofos dogmáticos, en especial los estoicos, son los villanos. Entonces, en esa sátira que escribe el discípulo de Pirrón a propósito de la referencia histórica que nos permite hablar de Pirrón como el fundador del escepticismo, esas sátiras muestran a Pirrón como el héroe que desenmascara y que se enfrenta a los filósofos dogmáticos, y en especial Timón en sus sátiras pone a los estoicos como esos filósofos dogmáticos que ataca a su maestro en esos escritos literarios. Entonces se conoce sobre todo ese escepticismo pirrónico gracias a los escritos de Timón, el discípulo de Pirrón, que es el que fundó la primera escuela escéptica hacia el siglo IV antes de Cristo. Ni Pirrón ni su discípulo, sin embargo, crearon una escuela propiamente dicha, más bien crearon una especie de corriente filosófica, pero gracias a la Academia de Platón, paradójicamente, esa corriente filosófica que crearon Pirrón y que crearon Timón y otros que seguían a estos primeros escépticos, adquirió un carácter más sistemático, de tal modo que hacia el siglo I antes de Cristo nos encontramos con un escéptico importante llamado Enesidemo de Nosos, y Enesidemo estableció una escuela escéptica en Alejandría, inspirándose en el pirronismo, es decir, en aquella corriente que viene de Pirrón,
en el mismo momento en el que la Academia Platónica abandona esa postura. Es paradójico que la Academia Platónica haya ayudado a que el escepticismo se heredara desde Grecia hasta Alejandría, y en eso ayudó a que Enesidemo pudiera darle un carácter más sistemático a la escuela de los escépticos. Y la escuela escéptica, gracias a los aportes de Enesidemo, inspirado en Pirrón y en Timón, sostiene que todos los juicios y las opiniones son relativos y se basan en una serie de argumentos contradictorios que los escépticos van a denominar tropos. Enesidemo encontró 10 tropos que son evidencia de que no se puede llegar a un conocimiento verdadero y que reflejan ese planteamiento sobre la imposibilidad de conocer, pero desafortunadamente no se conservan esos 10 tropos de Enesidemo, pero sí se conservan unos tropos que son 5, que son una versión sintetizada de los tropos que identificó Enesidemo. Y estos 5 tropos que sí se conservan, que son esos argumentos que prueban la imposibilidad de conocer, se los debemos a un escéptico posterior a Enesidemo que se conoce como Agripa. Agripa fue otro escéptico importante que escribe 5 tropos que ustedes pueden ver acá en pantalla, y estos tropos reflejan esa idea de los escépticos de que todo conocimiento verdadero es imposible. El primer tropo de Agripa, que es una versión reducida de los 10 tropos de Enesidemo, dice que sobre cualquier cuestión siempre existe una diversidad insuperable de opiniones, tanto entre la gente corriente como entre los filósofos. Sobre cualquier cuestión siempre existe una diversidad insuperable de opiniones. Ya este primer planteamiento nos muestra que la crítica de Agripa y de los escépticos en general al conocimiento es que hay una diversidad de opiniones y no hay una verdad absoluta. La afirmación platónica de la episteme para los escépticos es dogmatismo, porque ellos ven una cantidad de opiniones, ninguna de las cuales es más válida. Una opinión que es un argumento se enfrenta con otra opinión que es un contraargumento de igual peso, pensaban los escépticos, y a lo que se llega es a un relativismo de opiniones insuperables, una diversidad inabarcable de opiniones que no pueden llegar nunca a una verdad absoluta. El segundo tropo de Agripa dice que cualquier demostración se hace a partir de premisas que tienen a su vez que ser demostradas a partir de otras premisas que tienen que ser demostradas, y así hasta el infinito. Este ya es un planteamiento más en el plano de la lógica, pero nos permite ver que la lógica de los escépticos dice que no se puede conocer porque toda premisa que tenga pretensión de verdad necesitaría ser demostrada a partir de otras premisas hasta llegar a una secuencia infinita, y eso es un absurdo. Llegar a una secuencia infinita de justificaciones es un absurdo que para los escépticos probaba que no se puede conocer. El tercer tropo de Agripa, el escéptico, nos dice que los objetos parecen diferentes según quien los percibe y según el momento, pues la percepción depende del estado de ánimo, la edad, etc. Este tercer tropo se relaciona con el primero a propósito de la diversidad de las opiniones y nos dice que el conocimiento del mundo, aquí habla de los objetos, depende de circunstancias tan distintas como la edad, el estado de ánimo, que afectan la percepción que una persona pueda tener sobre un objeto. Entonces no hay tal cosa como un conocimiento objetivo y universal de las cosas, sino que el conocimiento de cada cosa es una percepción subjetiva, piensan los escépticos. Y el cuarto tropo nos dice que los principios que los filósofos dogmáticos asumen como punto de partida de sus razonamientos para evitar el regreso ad infinitud, que se refiere a esas justificaciones infinitas de premisas que tienen pretensión de ser verdaderas, no están demostrados y son completamente arbitrarios. Entonces los escépticos dicen, claro, nosotros decimos que cualquier premisa que tenga pretensión de verdad necesita ser justificada hasta el infinito, y eso es un absurdo, pero hay algunos filósofos que para evitar ese razonamiento que cae en el absurdo de una secuencia infinita, toman como punto de partida premisas que tratan de evitar caer en esa secuencia infinita de justificaciones, pero para los escépticos, esos filósofos que recurren a esas premisas básicas para evitar caer en una argumentación infinita son completamente arbitrarias y no están demostradas.
Y finalmente, el último tropo que presenta Agripa nos dice que cuando se toman esos principios como base para demostrar otras cosas, refiriéndose a esos puntos de partida que toman los filósofos, podríamos pensar en Hegel, que piensa que la idea de lo absoluto es el punto de partida para su filosofía, la filosofía de conocer lo absoluto. Si los escépticos hubiesen podido leer a Hegel, le harían esa objeción y le dirían, pero Hegel, ¿cómo usted va a partir de lo absoluto si lo absoluto es completamente arbitrario e injustificado? Dirían los escépticos. Los escépticos dirían frente a Platón, por ejemplo, Platón, ¿cómo parte usted de que el conocimiento es recordar lo que el alma contempló en el mundo de las ideas? Eso es completamente arbitrario. Entonces dicen los escépticos, cuando se toman esos principios como base para demostrar otras cosas, se está incurriendo en un círculo vicioso, ya que son dichos principios los que deben ser demostrados. Y con estos 5 tropos o argumentos, Agripa y los otros escépticos fundamentan su ética a partir de la imposibilidad de conocer, y los términos que quiero que ustedes aprendan sobre la ética de los escépticos son la suspensión del juicio primeramente, la indiferencia, que es acatalepsia, la imperturbabilidad o la imperturbabilidad, que es ataraxia, y la eudaimonía, que se refiere a la felicidad. Entonces la eudaimonía, felicidad, se alcanza combinando estos 3 elementos, la suspensión del juicio, la indiferencia y la imperturbabilidad. Así es como los escépticos pensaban que se podía llegar a la felicidad. Es, si ustedes quieren, la receta de los escépticos para llegar a la eudaimonía, que es el objetivo de todas las escuelas filosóficas de carácter ético que surgen en la época del helenismo. Ya habiendo explicado entonces cómo es que se concibe el conocimiento y la ética en el escepticismo pirrónico, antes de pasar a los cínicos, que es la siguiente escuela o corriente filosófica del helenismo que vamos a examinar, con base en esa idea de la suspensión del juicio, de la indiferencia, de la imperturbabilidad, que conducen a la felicidad, a la eudaimonía, me gustaría escucharlos a ustedes a propósito de qué opinión les merece la ética de los escépticos. Si ustedes se sitúan actualmente, piensan que primero es válida la afirmación de los escépticos de que nada se puede conocer, de que todas las afirmaciones no evidentes son dogmáticas. Segundo, piensan ustedes que la receta para la eudaimonía de los escépticos, basada en la suspensión del juicio, en la indiferencia y en la imperturbabilidad, tiene utilidad hoy en día para una persona que no esté formada en filosofía, pero que quiera utilizar la ética para aplicarla a su vida cotidiana. ¿Creen ustedes que estas ideas de los escépticos tienen importancia en el plano de la ética, o tienen ustedes alguna crítica u objeción que hacer frente a estos planteamientos éticos? Me gustaría escucharlos. No sé quién quisiera participar sobre lo que se ha explicado hasta ahora del escepticismo. ¿Qué opinión les merece el escepticismo? Me gustaría escuchar a César Augusto, por favor, escuchando esas ideas de los escépticos. ¿Qué opinión le merece esa propuesta ética? ¿Ve utilidad, ve sentido de tratar de llevar el escepticismo al problema de cómo vivir hoy en día? Compañero César. Entonces, sí. Pues aquí, digamos, en los escépticos que niegan la posibilidad de conocer, yo pues no tengo esa postura, la critico también. Me voy más bien por la de que sí se pueden conocer varias cosas por medio de, yo puedo mencionar no sé, a Kant, a Hume, una combinación de estos dos para poder, digamos, poder llegar a conocer
esta cosa. Entonces, esta cosa en sí, por decirlo así, en que en cambio, digamos, digamos, el pensamiento de no poder llegar a conocer, entonces no me parece como tan viable. Y más si hay que llegar a conocer algo, entonces yo me iría más bien por una postura de que algo que me indique que sí se puede conocer algo, no más bien que no se puede conocer. Excelente, muy bien, César. César nos habla de Hume y de Kant para refutar la idea escéptica de que no se puede conocer. Y César, respecto a la ética escéptica, ya nos dijo que no estaba de acuerdo con la idea de que no se puede conocer. ¿Qué pensaría de una ética como la que proponen los escépticos? Es decir, una ética que busca la imperturbabilidad basada en la indiferencia. ¿Le parece que tiene utilidad hoy en día o le parece que también hay que criticarla? ¿Qué pensaría sobre la ética de los escépticos? La ética que me llega la ética que me permita alcanzar la felicidad, ¿verdad? Sí, Mm, es como tan complejo, más en esta sociedad. Mm, pues yo creo, digamos, para mí, pues digamos, analizando lo que se me saca es de la suspensión del juicio, la imperturbabilidad y la otra que no me acuerdo muy bien, pues yo creo que se puede acceder a esta ética. Yo, yo lo veo posible, pero no es tan fácil, es como es muy complicado. Más que en esta sociedad tenemos cada uno tiene una postura diferente, entonces parece como muy complejo esta pregunta, la verdad. No sabía cómo responderla muy bien, compañero, qué pena. no, perfecto, nos da elementos importantes. Tal vez, según lo que dijo César, uno podría opinar que la postura escéptica de pronto no está a la altura de la complejidad de la sociedad actual. Muy bien, es una opinión válida. Quisiera escuchar al compañero Jefferson, ¿qué opina sobre, primero, el juicio de que no nada se puede conocer, que es el núcleo de la ética de los escépticos? Y segundo, Jefferson, ¿cómo vería la viabilidad o la utilidad de esa ética actualmente? ¿Le parece que tiene alguna utilidad o no está a la altura de los dilemas de la sociedad contemporánea? Pues es evidente que sí se puede conocer algo, ¿no? Pues habría que ver si el conocimiento es tan confiable, ¿no? Si hay verdades inmutables como de pronto pensaría Descartes, pero sí se puede conocer, ¿no? César ya lo ha aclarado con Kant, ¿no? Sí se puede conocer algo, pero lo importante que yo veo es que los escépticos, al negar el conocimiento, lo que están haciendo no es negar el conocimiento propiamente, sino que eso les permite es preocuparse por el ámbito de la ética y de la vida. Es decir, si no pueden conocer nada, pues entonces a ellos no les importa mucho hacer ciencia, estudiar la naturaleza, la física, la matemática. A ellos lo que les importa es el cuerpo y la persona, y me parece que eso es lo importante. Y de ahí paso el segundo punto, me parece que sí, que ese ideal de la imperturbabilidad debería ser muy importante en la sociedad actual y sobre todo en la sociedad del consumismo, porque la imagen que se proyecta es de Diógenes el perro y él, según dicen, vivía así, con perros y en un gran cántaro de barro, ¿no? Y hoy en la sociedad de consumo, pues es estúpido vivir así, ¿no? Porque hay que comprar una casa y adornarla con todo lo que nos venden las grandes compañías, ¿no? Y hay una anécdota a propósito de Alejandro Magno que un día le dijo a Diógenes el cínico que qué quería que le regalara y él simplemente le dijo que se quitara para que le diese el sol. Entonces ahí también hay una vista de los estoicos, una preocupación por la naturaleza, ¿no? De pronto también por los perros, por Diógenes y esa relación con los perros, uno podría ver que el interés estoico no está tanto en la ciencia, sino en la conducta humana y que es una ética que pues valdría la pena volver a mirarla, ¿no? Para tener esos dos puntos, una que es la relación con la naturaleza, por esa relación con los perros, y otra que es la relación con el lugar donde él vivía, ¿no? Con esa crítica al consumismo, no para hacer acetas, irnos a ver debajo de los puentes,
sino para criticarle a la sociedad en la que vivimos y criticarnos a nosotros mismos si de verdad todas esas cosas que compramos de verdad son útiles o simplemente una ficha que sirve para mover un gran eslabón que gana mucho dinero, ¿no? Es decir, si lo que compramos es útil o simplemente lo compramos porque alguien nos dice que lo compremos para que esa persona se llene de dinero. Entonces me parece que eso es importante. En cuanto a la imperturbabilidad, me parecería bien ver cómo hoy en día pues uno se preocupa por muchas cosas, ¿no? Vivimos preocupados por si existen los extraterrestres o no, y pues eso al fin y al cabo no nos incumbe, porque si existen, pues nada podemos hacer, ¿no? No podemos acabar con su existencia. Entonces me parece que todas esas temáticas, pues cabría verlas dentro de una aplicación actual de la ética estoica. Excelente, muchas gracias Jefferson. El compañero Jefferson hace una intervención muy interesante con varios puntos. El primero tiene que ver con la conexión que Jefferson explicó muy bien entre el juicio de que no se puede conocer en los escépticos y la actitud de la indiferencia que lleva al elemento práctico de su ética. Como lo mencionaba Jefferson, la indiferencia frente a la imposibilidad de conocer hace que la ética y por lo tanto la filosofía para los escépticos deba enfocarse únicamente en alcanzar esa ataraxia, porque si nada se puede conocer, entonces no tiene sentido preguntarse por cuestiones metafísicas, no tiene sentido preguntarse por la existencia de los dioses, por la esencia de las ideas, por la naturaleza de la verdad, sino hay que tratar de vivir de acuerdo a esa indiferencia fundamentada en ese juicio frente al conocimiento. Lo otro importante que menciona el compañero tiene que ver con la utilidad de la ética de los escépticos en la sociedad contemporánea. Entonces Jefferson nos hablaba de la sociedad del consumo, nos habla de las preocupaciones de la sociedad en el plano, podría uno pensar, cultural, incluso preocupaciones hasta que tienen que ver con la existencia de los extraterrestres, todo este tipo de preocupaciones y también de consumismo desaforado en el capitalismo que nos permiten ver, como lo mostraba Jefferson, una utilidad de la actitud ética que se deriva del escepticismo. Y también Jefferson, y esto es lo tercero que quiero resaltar de la intervención, nos habló de Diógenes el cínico, ya vamos a hablar de los cínicos a continuación, nos habló de una anécdota de Alejandro Magno con Diógenes y también habló de la imperturbabilidad en los estoicos. Entonces ya vamos a tratar sobre eso. Muy bien. ¿Algún otro comentario de los compañeros? Por mi parte no. Bien. Si tienen algún comentario, me interrumpen, por favor, no pasa nada, prenden su micrófono y hacen su observación. Bien, entonces, a propósito de Jefferson, que nos hablaba de Diógenes, ahora, después de explicar un poco los planteamientos de los escépticos, quiero pasar a los cínicos, que son la otra escuela importante de la filosofía helenística. La escuela de los cínicos fue fundada por Antístenes, que nació en el año 445 a.C. y murió en el año 365 a.C. Antístenes, que fue el fundador de la escuela de los cínicos, es considerado como el prototipo del sabio austero y solitario, con una confianza radical en el individualismo. Entonces, Antístenes comenzaba a vestirse mal a propósito, comenzaba a despreciar los bienes materiales, la riqueza, como lo mencionaba Jefferson a propósito de la imagen de Diógenes, del que vamos a hablar más adelante, como lo pueden ver acá en esta pintura, Diógenes rodeado de perros, despreciando los bienes materiales, y ya su maestro Antístenes presentaba esta actitud, por eso es el fundador de la escuela de los cínicos. Ya Antístenes se vestía de cierta forma despreciando los lujos y los excesos materiales, y Antístenes comienza a darle énfasis, y aquí está el elemento político de la escuela de los cínicos, a la libertad del individuo. Entonces Antístenes critica las instituciones de la Atenas de la época, critica las costumbres religiosas, las tradiciones culturales
y trata de darle énfasis a la libertad del individuo y por lo tanto fundamenta una política del individualismo radical. Antístenes era un cosmopolita, creía que era un ciudadano del mundo. Esta misma postura la tiene su discípulo Diógenes, y Antístenes funda una escuela que se llama la Escuela del Perro Blanco y la funda en un gimnasio, a las afueras de un gimnasio en Atenas, y recibe el nombre de esta escuela que funda del Perro Blanco. Y en esta escuela comienza a enseñar con su indumentaria particular de un anciano mal vestido a propósito que desprecia todos los bienes materiales, y comienza a enseñar que lo fundamental para alcanzar la felicidad es una actitud ética y política que los cínicos van a llamar la autarquía. Y la autarquía es la autosuficiencia, le ponen todo el énfasis al individuo. Los cínicos no proponen ningún proyecto social y político. Piensen ustedes en la polis ideal de Platón, cuando Sócrates dialoga con Glauconio Adimanto en la República. Sócrates trata de presentar la polis ideal, pero los cínicos dicen, no, no hay que crear una polis ideal porque el problema es la vida en sociedad. Entonces los cínicos hablan de un individuo que se aísla de las leyes, va en contra de las costumbres y es un individuo chocante que es autosuficiente. La autarquía es autosuficiencia del individuo que se rebela y se opone a las normas y conductas que impone la sociedad. Esto lo podemos ver sobre todo en Diógenes, que es el siguiente representante de la escuela de los cínicos. Diógenes de Sinope, no hay que confundirlo con Diógenes Laercio. Diógenes Laercio fue un historiador de la filosofía del siglo III después de Cristo, que escribió Vida y Opiniones de los filósofos más ilustres. Ese es Diógenes Laercio, pero el Diógenes cínico, el Diógenes de Sinope, nació en el año 403 a.C. y murió en el año 323. Este Diógenes, de nuevo no hay que confundirlo con Diógenes Laercio, fue discípulo de Antístenes y se vincula a la escuela de los cínicos en Atenas y comienza no solamente a plantear filosofía. Se sabe que Diógenes escribió algunos libros, pero desafortunadamente no sobreviven. Se sabe que posiblemente esos libros de Diógenes empleaban un estilo de aforismos, sentencias muy breves, pero más que dedicarse a hacer filosofía en el sentido de escribir libros o de plantear una doctrina, Diógenes se dedicó a llevar el cinismo en términos de filosofía a su vida cotidiana. Entonces, Diógenes tenía una forma particular de vestir. Hay muchas anécdotas que Diógenes Laercio recoge siglos después en su libro sobre la vida de los filósofos ilustres, que nos permiten ver, por ejemplo, que Diógenes se masturbaba en público, que Diógenes comía carne cruda, que Diógenes escribió a favor del incesto y del canibalismo, que Diógenes, cuando se encontró con Alejandro Magno, como nos comentaba Jefferson, Alejandro Magno, que en ese momento ya era rey de Macedonia, le dice a Diógenes que le puede dar lo que él le pida, riqueza, tierras, mujeres, todo le será concedido. Y Diógenes, y aquí se ve el carácter de la filosofía llevada a la vida cotidiana, la filosofía se convierte en una forma de vivir. Diógenes le responde que se aparte porque está ocultando la luz del sol, le dice Alejandro Magno. Y Alejandro Magno queda muy impresionado y afirma, si yo no fuera Alejandro Magno, sería Diógenes o querría ser Diógenes, porque queda muy impresionado con la filosofía de este Sócrates loco, como él mismo se autoproclamaba frente a Platón, que teniendo a un rey y teniendo la posibilidad de pedirle todos los bienes materiales, tierras, riquezas, mujeres, ropa, todo lo que la mayoría de personas codician, simplemente le pide a Alejandro Magno que se aparte porque quiere recibir la luz del sol. Diógenes es, como les digo, protagonista de muchas anécdotas que fueron recopiladas por historiadores posteriores, sobre todo Diógenes Laercio. Y acá en pantalla les presento algunas anécdotas muy breves que son tomadas del capítulo 4 de la obra de Diógenes Laercio titulada Vida y obra de los filósofos ilustres. Y el capítulo 4 está dedicado a Diógenes de Sinope, Diógenes el cínico. Entonces acá podemos ver unas anécdotas
que nos permiten imaginar qué tipo de personaje es Diógenes para la filosofía y nos permite también apreciar cómo Diógenes representa la antítesis de la virtud y de la imagen del filósofo que presenta Platón. Diógenes es como esa mala conciencia, esa piedra en el zapato de la propuesta platónica, sobre todo en el ámbito de la ética. Es un Sócrates loco, es un enemigo de Platón y de su filosofía y trata de proponer una ética que hoy en día puede parecer chocante, pero que sin duda nos hace reflexionar, y ya les pregunto qué opinan sobre la ética de los cínicos. Por ahora voy a leerles algunos de estos fragmentos tomados del libro de Diógenes Laercio sobre algunas anécdotas de Diógenes el Cínico. Dice acá esta primera anécdota. Viendo en cierta ocasión cómo los sacerdotes custodios del templo conducían a uno que había robado una vasija perteneciente al tesoro del templo, comentó Diógenes: los ladrones grandes llevan preso al pequeño. Entonces ya en esta afirmación de Diógenes vemos el desprecio de este cínico a las instituciones religiosas, los considera unos ladrones. Los sacerdotes del templo se llevan a un ladrón que se robó una vasija y Diógenes murmura, claro, los ladrones grandes se llevan al ladrón pequeño, los ladrones que engañan a la población, como el oráculo de Delfos que cobraba por dar sus adivinanzas enigmáticas. Diógenes los desprecia y considera que son unos ladrones. Otra anécdota nos dice: cierto día Diógenes observó a una mujer postrada entre los dioses en actitud ridícula y queriendo liberarla de su superstición se le acercó y de acuerdo con la narración de Zoilo de Perga le dijo: ¿no temes, buena mujer, que el dios esté detrás de ti? Pues todo está lleno de su presencia y tu postura resulta entonces irreverente. Este comentario de Diógenes podría ser aplicado incluso a un creyente monoteísta en la actualidad, porque consideran que Dios está en todas partes y la mujer se estaba arrodillando frente a la estatua, pero como está en todas partes, le estaba mostrando la espalda al Dios, entonces podría ser una acción irreverente. Ya pueden ver que Diógenes en la mayoría de las anécdotas se burla de la religión, se burla de la política, se burla de los valores y de las costumbres. Entonces Diógenes tiene una filosofía crítica, pero es una sátira que ridiculiza al objeto de su crítica, sean los sacerdotes, sean los dioses mismos. Siempre es un humor tremendo que revela el carácter ridículo de muchas de las costumbres que rigen la sociedad del momento, la sociedad que vio Diógenes y frente a la cual decidió rebelarse con sus comportamientos de la vida cotidiana. Dice otra anécdota: a los que se inquietaban por sus sueños, Diógenes les censuraba que descuidaran lo que hacían despiertos y se preocuparan en cambio tanto de lo que imaginaban dormidos. Alguien muy supersticioso le amenazó: de un solo puñetazo te romperé la cara. Diógenes replicó: y yo de un solo estornudo a tu izquierda te haré temblar. Al ser iniciado en los misterios órficos, como el sacerdote aseguraba que a los admitidos en los ritos les esperaban innumerables bienes en el Hades, le replicó Diógenes: ¿por qué entonces no te suicidas? De nuevo ese humor terrible que muestra el carácter ridículo de costumbres que ya desde esa época y de pronto hasta más en esa época se consideraban intocables. En otra anécdota nos dice que solía hacerlo todo en público, las obras de Deméter y las de Afrodita, y lo justificaba argumentando que si comer no es un absurdo, no es absurdo hacerlo en la plaza pública, y como resulta de que comer es natural, también lo es hacerlo en la plaza pública. Se masturbaba en público y lamentaba que no fuera tan sencillo verse libre de la otra comezón del hambre, frotándose las tripas. Y finalmente, habiéndolo uno invitado a entrar en su lujosa mansión, le advirtió que no escupiese en ella, tras lo cual Diógenes arrancó una buena flema y la escupió a la cara del dueño, para decirle después que no le había sido posible hallar lugar más inmundo en toda la casa. Estas anécdotas las he tomado del libro de Diógenes Laercio. Acá encontramos otras anécdotas, pero por cuestión de tiempo no las alcanzamos a leer. Y estas anécdotas nos muestran que Diógenes el Cínico llevaba la filosofía a su vida cotidiana y de ahí la ética cínica. Y la ética cínica se basa en el rechazo a las costumbres, en el rechazo a la religión y en reivindicar
la libertad del individuo, la autarquía, como una actitud filosófica que fundamenta la ética para los cínicos. Eso en cuanto a los cínicos. Acá tenía más fragmentos, anécdotas de Diógenes. Hay varios escritos, recomiendo el de Diógenes Laercio, pero también hay ensayos más recientes. Hay un artículo de un profesor de filosofía que escribe a propósito de Diógenes y escribe Diógenes el cínico entre la anécdota y la historia. Entonces trata de ver la veracidad histórica de todas esas anécdotas que rodean a este personaje tan pintoresco y tan particular de la filosofía. Vale la pena decir que hoy en día los cínicos no han tenido tanta influencia como el platonismo, pero hay un autor, supongo que deben haber varios, pero hay un autor en específico que es rumano y se llama Émile Cioran, pero escribió en francés en el siglo XX, y Émile Cioran se considera un cínico. Émile Cioran escribió libros como El inconveniente de haber nacido, Breviario de podredumbre, En las cimas de la desesperación, y Émile Cioran se dedica a escribir sobre la libertad, la muerte, el absurdo de la existencia, el absurdo de la historia, y es como Diógenes. Diógenes buscaba, con una antorcha encendida en plena luz del día, buscaba al hombre, y está lleno de ironía, está lleno de ese humor que critica la sociedad, y Émile Cioran en el siglo XX se considera un continuador de esa tradición filosófica de los cínicos, que son personajes bastante pintorescos en la filosofía. Después de los cínicos tenemos a los cirenaicos. Los cirenaicos son una escuela hedonista que surge en el periodo del helenismo y fue fundada por Aristipo. Aristipo fue un filósofo que considera que el placer es la forma de alcanzar la felicidad, y surgen distintas corrientes de los cirenaicos después de la que funda Aristipo. Está la corriente que funda Teodoro el Ateo, Hesias, Aniceris, Antípatro, de Cirene, entre otros, son algunos de los representantes de otras corrientes de los cirenaicos, pero por lo general los cirenaicos tienden a ver el placer como la clave para alcanzar la felicidad y priman sobre todo el placer físico, pero no niegan el placer espiritual. Después de los cirenaicos tenemos a Epicuro, y Epicuro fundamenta un tipo de hedonismo distinto al de los cirenaicos, porque Epicuro no solo le da primacía al placer físico, sino también al placer espiritual. Epicuro fue un gran escritor, se conserva una carta, aunque es muy poco lo que se conserva, pero esa carta que escribe Epicuro se conserva, y de ahí se ha sacado la deducción de cuáles eran los planteamientos de Epicuro. Y en esa carta Epicuro muestra esa inteligencia que acompaña a todos estos filósofos a la hora de escribir y que hace que hayan sido recordados en la historia, a pesar de que muchos de ellos pues no sobreviven sus fragmentos, tenían una forma de escribir muy particular. Epicuro dice, por ejemplo, que cuando la muerte es, nosotros no somos, y cuando nosotros somos la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Y con esa frase trata de demostrar que tenerle miedo a la muerte es ridículo, porque cuando nosotros somos, cuando nosotros estamos vivos, la muerte no ha ocurrido, y cuando la muerte ocurre, nosotros dejamos de existir, porque Epicuro creía que no había nada después de la muerte. Entonces Epicuro trae todo tipo de enseñanzas sobre el placer, sobre el sufrimiento, sobre cómo lidiar con la muerte, y fundamenta un tipo de escuela que va a ser la base para lo que en el medioevo se va a llamar el monasterio. Epicuro se lleva a un grupo de amigos y decide vivir aisladamente, enseñando filosofía, cuidando su jardín y preocupándose por llevar el hedonismo a su vida cotidiana. Ya para finalizar, por cuestiones de tiempo, presento a los estoicos. Los estoicos son la última corriente filosófica del helenismo de la que les quiero hablar, y del estoicismo quiero hablarles de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Epicteto fue un esclavo y escribió el Enquiridion manual, donde da consejos sobre cómo lidiar con la muerte, cómo discernir entre las cosas que están bajo nuestro control y las cosas que no lo están para llegar a la ataraxia. Séneca fue integrante del Senado
y fue obligado a suicidarse por el emperador Nerón, escribió cartas morales, escribió sobre la brevedad de la vida, entre otras obras que aconsejan cómo vivir de acuerdo a una razón que permita la armonía entre el individuo y la naturaleza. Y finalmente Marco Aurelio fue un emperador romano que escribió las Meditaciones, una especie de diario que él llevaba no con la intención de publicar y que refleja sus planteamientos éticos y que hoy en día podemos leer. Y ya para darle fin a esta clase, dejo estas dos interrogantes para que ustedes la piensen. La primera es con relación al estoicismo y el psicoanálisis, porque cuando ustedes piensan en el estoicismo, los estoicos hablan de reprimir ciertas pulsiones, de utilizar la razón para gobernar los impulsos, los instintos, pero uno podría decir actualmente con el psicoanálisis que tal vez eso conduce a la represión de ciertos impulsos en el hombre que Freud llamaba el eros y por lo tanto pueden conducir a la neurosis. Y desde otra perspectiva, uno podría pensar con Nietzsche que la represión de las pasiones mediante la razón es una forma de nihilismo porque niega esos instintos de la vida. Entonces, esa pregunta tiene que ver con relación a la vigencia del estoicismo en la sociedad contemporánea y ya con eso finalizo. Muchas gracias por su atención y su tiempo, compañeros.